Hola, bienvenidos a este devocional de nuevos comienzos. Estamos viendo los diferentes capítulos de nuevos comienzos, que es los primeros pasos hacia la sanidad emocional, relacional y sexual. El número 4 es cómo Jesús carga con nuestros pecados. Ya este es el cuarto día de la cuarta semana, el día 25 sería. Y he titulado este devocional de la siguiente manera: confesar continuamente para permanecer en la luz. Y el subtítulo es la rendición de cuentas y la comunión como herramientas del cielo para caminar en pureza y libertad. Es muy importante que usted, por favor, pueda leer y meditar en estos versículos, porque todo lo que yo voy a reflexionar está sostenido por lo que la palabra de Dios dice. Por favor, no se quede con lo que yo digo. Vaya a la palabra, métase con el Señor y permítale que su espíritu de testimonio, el Espíritu de Dios a su espíritu, y que su palabra lo guíe a toda verdad. Entonces, ¿por qué confesar continuamente? Está en el mismo título está la respuesta: para permanecer en la luz. Y quisiera hablar de que la confesión no es solamente una instancia de una sola vez. Bueno, en el grupo pequeño yo pude abrir mi corazón, confesar eso, y bueno, y ya está, y nunca más hablo del tema. No, sobre todo aquellos que venimos de trasfondos de pecados repetitivos, cíclicos, adicciones, vamos a tener que vivir continuamente confesando. Por eso la rendición de cuentas en el ambiente de la confidencialidad en el cuerpo de Cristo es una herramienta que Dios nos ha dado, una herramienta espiritual para caminar en pureza, para permanecer en pureza y sostener esa libertad que uno encuentra cuando confiesa. Ciertamente, la conexión rompe la adicción. Este es un lema que tenemos en los grupos de apoyo, sobre todo. Habrán escuchado el grupo Pasión Pura, que como Ministerio Restauración impartimos. Para personas que luchan con adicciones sexuales, la adicción se rompe con la comunión. Tenemos que hacer las paces con que Dios nunca diseñó la vida cristiana para que la vivamos en aislamiento, mis hermanos. Desde el principio vio el hombre, Dios que había creado al hombre, y dice que el hombre estaba solo, se encontraba solo. Él miraba al jirafo y a la jirafa, al hipopótamo y a la hipopótama, pero dice que no fue hallada una contraparte a la cual él se pudiera haber reflejado, una compañía. Y por eso dice la palabra: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañía idónea para que le acompañe, ¿no? Y en ese momento de la humanidad estaba realmente solo. Adán, no había ningún otro ser humano que le acompañara, pero hoy por hoy no estamos solos. Hay más de 8.000 millones de habitantes en el globo terráqueo, en la Tierra, así que no estamos solos. Tenemos otras personas a las que Dios ha creado para, dentro de un contexto de comunidad, podamos encontrar acompañamiento, forjar relaciones profundas, relaciones verdaderas, para caminar esa verdad, para experimentar esa libertad. Entonces, no fue idea de Dios el aislamiento. No fue idea de Dios. La idea del aislamiento, detrás de todo esto, hay un ideador que es el padre de la mentira, que te dice: no lo confieses, quédate callado, permanece en la vergüenza, ¿qué van a decir de ti si tú confiesas? Mira, la iglesia va a colapsar, el reino de Dios se va a detener si tú confiesas. Todas mentiras del infierno, ¿verdad? Sabemos que el pecado y el enemigo, en cambio, siempre quiere
aislarnos, intenta y busca separarnos, primero de Dios, de otros que están cerca nuestro, porque el enemigo sabe que aquello que permanece oculto suele fortalecerse en las tinieblas. En tu escondite, todo lo que no has confesado va a crecer, se va a fortalecer. Por eso, una de las estrategias más poderosas del cielo, amigos, para conservar la pureza, para preservar la santidad y la libertad espiritual, es la rendición de cuentas. Es decir, confesar continuamente en una comunidad sana y centrada en Cristo. El mantener cuentas cortas, no esperar, bueno, voy a confesar una vez al año. No. Encontrar esas dinámicas relacionales con una persona espiritualmente más madura que nosotros. ¿Y dónde está esto, Mauricio? En la palabra, allí en Gálatas, dice Pablo, si alguien es pillado, como dirían los chilenos, o en San Juan, de donde yo soy, del oeste de Argentina, donde alguien es hallado o encontrado en una falta, dice Pablo, vosotros que sois espirituales, no dice ustedes que son superiores, sino ustedes que han caminado un poquito más con el Señor, dice, restauradle en espíritu de mansedumbre, cuidándote a ti mismo, dice, no vaya a ser que tú también seas tentado. Entonces, aquí de este pasaje, y sigue diciendo, sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí tenemos el principio fundamental de la restauración, ¿no? Cuando alguien es sorprendido, cuando alguien es hallado con falta, dice, ustedes que han caminado un poquito más con el Señor, vosotros que sois espirituales. Esto está hablando de las autoridades que Dios ha establecido dentro del cuerpo de Cristo, que pueden ser pastores, discipuladores, mentores, facilitadores, líderes, el nombre que tú le quieras dar, o en tu congregación o en tu círculo cristiano. Pero la importancia es que sea alguien un poco más maduro que nosotros, ciertamente, para que pueda escuchar esta confesión y que pueda orar por nosotros, que sepa manejar esta información en confidencialidad. Así que esto es muy interesante, mis amigos, ¿no? Y dice, sobrellevad unos las cargas de los otros. No dice, bueno, los pastores tienen que llevar las cargas de las ovejas. No dice. Dice, unos las cargas de los otros. Aquí no hay una pirámide en el tema de la autoridad y la estructura eclesial. Muy por el contrario, Pablo habla del sacerdocio de todos los laicos. La palabra, en realidad, y nosotros como hermanos, digamos, hijos de Lutero, de la Reforma Protestante, ¿no es cierto?, que fue eso una de las grandes revelaciones de Dios para Martín Lutero, que dijo, no nos hace falta un hombre que sea intermediario entre Dios y los hombres, que es el Papa o la Iglesia o el cura. Dice, nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente. Esto fue una de las grandes verdades que se comenzaron a revelar en ese momento, ¿verdad? Así que entendemos nosotros como cristianos, como dice la palabra, en el sacerdocio de todos los santos. Todos somos sacerdotes, todos oficiamos como instrumentos de la gracia de Dios. Así que para vivir en la pureza y perseverar y preservar la santidad y la libertad debemos confesar. Yo entiendo que es muy difícil, que es complicado, que es engorroso, va a requerir mucha intencionalidad de tu parte, asegurarte, afianzarte un rendidor, una rendidora de cuentas a la que puedas confesar tus batallas continuamente, batallas con tus tentaciones, con tus pensamientos, con tus luchas sexuales, con heridas emocionales, con adicciones, con fantasía, con orgullo. No solamente tienen que ser cuestiones sexuales, de pornografía. El orgullo, amigos, el temor, las dependencias emocionales, hábitos destructivos, ¿no? Debemos aprender a confesar continuamente. Y estas personas que aman a Dios, que leen la palabra, que oran y desean cambiar,
pueden continuar atrapados en estos ciclos por no confesarlos. La falta de confesión produce esclavitud. Por eso la importancia, como decía en un devocional anterior, que escuché a una persona decir: ¿usted cuántas veces se ducha o se baña durante la semana? ¿Cuántas veces se higieniza, se asea? Y bueno, todos los días, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo produce transpiración, allí hay gérmenes que se pudren, ¿no es cierto? Esto larga olor. Y más vale que nos tenemos que duchar y asear diariamente. Bueno, si esto es lógico y aceptable y lo entendemos en lo natural, en lo biológico, ¿cuánto más en lo espiritual? Mire, yo tengo 14 pensamientos feos por día. ¿Cuántas actitudes? Bueno, pregúntenle a mi familia, ¿cuántas actitudes egoístas, cuántas reacciones tengo por día? ¿Qué tengo que confesar? Tengo que confesar una y otra vez. Así que debemos permanecer en la luz de la limpieza de la confesión. Yo sé que, porque lo he experimentado, lo he vivido y lo vivimos así como ministerio, que la confesión y la vulnerabilidad rompen el poder del aislamiento, rompen el poder del pecado y rompen el poder de la adicción en tu vida. Porque cuando abrimos nuestro corazón delante de Dios y de personas maduras espiritualmente, amigos, algo sobrenatural ocurre. Hay un quiebre tan profundo en el espíritu que la luz de Cristo comienza a penetrar en estas áreas que permanecían ocultas. Hay un quiebre donde se abre una puerta muy profunda, muy certera y muy real, a través de la cual la gracia puede entrar permanentemente, ir profundamente y saturarnos. Y tan necesaria que es esa gracia para poder romper el poder del ocultamiento, de la vergüenza, de la culpa, la fortaleza esa que se ha desarrollado, que nos impide movernos, se rompe porque la gracia encuentra un lugar a través de la confesión. ¿Y saben qué? El enemigo pierde terreno. Ya no nos puede acosar más ni acusar, dice el acusador de los hermanos. No, porque ya va a querer venir susurrarte, pero viste que siempre sos igual o eres lo mismo, que no has cambiado nada. Bueno, lo hiciste otra vez, bueno, ya lo confesé, no tienes lugar, no tienes base legal para acusarme. Así que, amigo, Dios nos dio el cuerpo de Cristo para romper el aislamiento y caminar acompañados. Y es aquí donde muchos dicen: ay, Mauricio, veníamos todo tan bien hasta que empezaste a hablar de la iglesia. Mire que muy poco en todos estos audios, estos devocionales, hablo de la iglesia, porque cuando uno escucha la palabra iglesia, en el 95% de los cristianos, por lo general está teñida esta palabra de dolor, de recuerdos feos, de esta palabra iglesia está teñida de quizás abuso, control, manipulación, y muchos, en un 95%, me atrevería a decir, de los cristianos hemos sido heridos por la iglesia. Por eso me gusta más hablar acerca de comunidad de fe, de familia de fe, porque cuando llegamos a la iglesia, cuando comenzamos a ser parte de la iglesia, tenemos que sanar de la iglesia. Tenemos que sanar esas heridas provocadas en la iglesia, por los hermanos. Cuando por primera vez quizás abriste tu corazón a un pastor, a un líder, y ese pastor quizás sin darse cuenta, esa noche mientras cenaba le comenta a su esposa, estaban sus hijos, y a los 3 días ese secreto tan doloroso, tan profundo que tú confesaste ya se hablaba en los pasillos de la iglesia, y fue muy doloroso. Muchos se han tenido que ir de congregaciones, ¿no?
Y si la iglesia te ha dañado y te ha herido, yo como pastor de la Iglesia de Cristo te quiero pedir perdón. Como parte del cuerpo de Cristo, te pido perdón por este daño, estas heridas. No fue la intención de Dios. Dios no quiso que su cuerpo, que su familia sea el lugar donde seamos heridos. Muy por el contrario, el diseño original es que la iglesia sea esa familia donde, como dice la palabra, el salmista, ¿no? Dios pone a solitarios en familias, saca a los huérfanos y los coloca en familias de fe, ¿no? Él es Dios de las viudas y de los huérfanos, es Padre, dice Dios en su santa morada. Así que es muy importante que podamos perdonar a la Iglesia de Cristo. Yo ahora con este pedido de perdón te pido que tú puedas extender perdón y puedas perdonar a la Iglesia y hacer las paces con que la Iglesia es el contexto donde necesitamos relacionarnos sanamente. La Iglesia es el lugar donde debemos ser honestos, debemos pedir ayuda y hacernos cargo, porque muchas veces, como he compartido, hay mucha gente muy honesta pero poco serias con respecto a su proceso. Entonces, con honestidad no hace falta, no es solo la honestidad, sino la seriedad y la responsabilidad, ¿no? Donde podamos confesar nuestras luchas. La iglesia es el lugar donde podemos recibir oración, ser exhortados y ser recordados constantemente de quiénes somos y a quiénes pertenecemos. Esto es parte del evangelio. No existe evangelio sin iglesia. Muchas personas dicen, no, déjame yo contigo, con el Señor, bésame con los besos de tu boca, como dice la palabra, yo contigo, tú conmigo. Y reducimos el evangelio del reino a una relación solo con Dios y nosotros. Eso no es el evangelio del reino verdadero, eso es un invento que surge a partir de nuestro propio dolor, de las heridas que nos ha causado la iglesia. Así que, amigos, hagamos las paces, que no hay sanidad fuera del cuerpo de Cristo. Muchas veces queremos vivir libertad sin vulnerabilidad, sin comunidad, aislados. Esto no sucede así. Queremos pureza sin transparencia. Pero el verdadero crecimiento espiritual, la madurez en Cristo, va a requerir caminar en la luz con otros, nunca aislado, nunca aislados. El falso yo ciertamente se alimenta en secreto, se alimenta de las máscaras, de la apariencia, pero el verdadero yo crece en ambientes espirituales donde puede ser visto, puede ser amado, puede ser afirmado y puede ser confrontado con gracia y también con verdad. La comunidad sana es parte de nuestra experiencia de reino. Cristo nos conduce más profundamente hacia Él a medida que avanzamos y que invertimos en relaciones de pacto. Jesús no solamente vino para perdonarnos individualmente, sino vino para incorporarnos en un cuerpo, en una familia espiritual donde aprendemos a amarnos. Un proceso tremendo, glorioso, pero doloroso. Pero es el contexto que Dios diseñó para que aprendamos a amarnos, aprendamos a sostenernos y poder unos llevar las cargas de los otros, como dice Pablo, y cumplir así la ley de Cristo. Amigos, la santidad no se construye en momentos privados con Dios únicamente, sino en relaciones donde aprendemos a caminar humildemente en verdad y en amor. Como dice su palabra, somos llamados al amor y a las buenas obras. Y aunque abrir el corazón puede ser atemorizante, puede ser amenazador, es allí donde comienza y se profundiza la restauración, amigo. Porque aquello que traemos a la luz en comunidad deja de pertenecer a las tinieblas y al aislamiento.
Acá he planteado algunas preguntas en el devocional para que te las puedas hacer. ¿Hay áreas de tu vida que todavía estás intentando enfrentar solo? Porque es así como sobrevivimos en soledad. Es así como pudimos avanzar. Quizás de pequeños dijimos, bueno, yo me las tengo que arreglar porque no hay nadie que me vaya a ayudar. Me las tengo que rebuscar solo. Es lo que pensamos, ¿no? Y comenzamos a vivir una tóxica y enfermiza y destructiva autosuficiencia, que quizás en algunas áreas de nuestras vidas no funcionen, pero espiritualmente la autosuficiencia, la independencia van en contra de la vida de Cristo. Mire lo que le digo. La autosuficiencia y la independencia van en contra del Evangelio del Reino. Por eso es tan importante que si somos autosuficientes, si somos independientes, que muramos a esto y aprendamos a depender de relaciones sanas, piadosas y espirituales. ¿Qué temores aparecen cuando piensas en abrir profundamente tu corazón? Que la iglesia va a colapsar, que el reino se va a detener, que todos se van a horrorizar y escandalizar. ¿Qué vienen por tu mente? ¿Tienes personas maduras espiritualmente con quien rendir cuentas? Yo te animaría que le pidas al Señor. Yo sé que en estos días que has estado escuchando el devocional, no solamente has pensado en tu líder de grupo pequeño, de nuevos comienzos, que es un buen comienzo, un inicio para poder confesar. Pero ¿saben qué? Faltan 4 semanas más, 4 sesiones más y termina nuevos comienzos. Y te conviene, me conviene y nos conviene continuar en este proceso de higiene espiritual, de asearnos espiritualmente a través de la confesión. Y quizás tu líder de grupo pequeño no esté disponible para siempre. Por eso desde ya tú tienes que asegurarte y afianzarte. En tu comunidad local encontrar a alguien con quien tener estas cuentas cortas, ¿no? Esta rendición de cuenta. Abrir tu corazón, confesar, y con quién orar y en quién poder sostenerte dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué mecanismos utilizas para esconder, para proteger, para racionalizar tu falso yo? ¿Qué mecanismos has usado? ¿Cómo podría la comunión con otros creyentes sanar y ayudarte a caminar en mayor pureza y libertad? ¿Cómo la comunión te puede ayudar a caminar en mayor pureza y libertad? Vamos a orar, amigos, porque he hablado harto, pero aquí lo más importante es que puedas escuchar la voz del Espíritu trayendo convicción a que tú debes confesar, de que no hay otra manera para alcanzar y sostener la libertad que a través de la confesión y la rendición de cuentas continuas. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias porque no nos diseñaste para caminar solos, nos diseñaste para vivir en comunión con los santos, con otros hombres, con otras mujeres, en este proceso de transformarnos y convertirnos en el hombre, en la mujer que tú siempre soñaste, Señor. Perdónanos por las veces que hemos escondido nuestras luchas, que hemos protegido nuestra imagen. Perdónanos por las maneras en que nos hemos escondido, que nos hemos aislado por temor, por vergüenza, por el qué dirán. Hoy quiero renunciar y renuncio al orgullo, renuncio a las máscaras que he usado, las caretas que me he puesto para agradar a otros. Muero ese santo social, esa imagen editada de mí mismo que he proyectado a otros. Y renuncio también a la autosuficiencia, a la vana independencia, Señor, que he vivido por tantos años. En esta hora te pido, Espíritu Santo, que me enseñes a caminar en libertad, en humildad, en vulnerabilidad. Y te pido, Señor, que traigas, que me rodees de personas maduras espiritualmente, con que pueda abrir el corazón, crecer en santidad,
y poder caminar juntos para agradarte a ti, para extender tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a amar la luz más que las tinieblas. Poder realmente hacer las paces en esta hora. Yo extiendo perdón por aquel hermano, aquella hermana que quizás me criticó, me comparó, habló mal de mí. Te extiendo el perdón. Y te pido perdón también si yo he herido a algún hermano o alguna hermana en la iglesia. Señor, te pido que la confesión, que la comunión y la rendición de cuentas se transformen en dinámicas de la gracia, en herramientas poderosas de tu gracia para no solamente alcanzar pureza, sino a preservar la pureza y fortalecer mi caminar contigo y con otros, Señor. Espíritu Santo, te pido que nos hagas permanecer firmes en Cristo, que nos ayudes a reflejar cada vez más la imagen del Hijo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.